Hola a todos, bienvenidos a PhysioBots. Soy tu anfitriona, Ana Galeote. Este podcast y nuestro canal de YouTube tienen por objetivo brindarte el conocimiento y el mayor número de herramientas posibles para ayudarte a cuidar de tu salud y mejorar tu calidad de vida. Si quieres tener acceso a nuestros protocolos y cursos o a nuestra comunidad de movilidad Healthy Movement, no dejes de visitar nuestra web physiobots.com. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio del día. Que lo disfrutes. Bueno chicos, pues bienvenidos a este sí, episodio especial del podcast PhysioBots, al motivo por el que he decidido hacer un podcast en solitario, que es el primero de toda la temporada, aunque en temporadas anteriores ya había grabado alguno. Pero el motivo principal es porque esta semana es una semana especial por dos cosas. La primera de ellas, hemos marcado un hito importante o hemos alcanzado un hito importante en el canal de podcast de YouTube. Y es que ya hemos superado los 1000 suscriptores, que era mi objetivo, mi primer objetivo, y os lo quiero agradecer un montón porque hemos tardado menos de un mes en llegar ahí y no habría sido posible sin vuestro apoyo y vuestra ayuda, así que de verdad, muchas gracias. Y me gustaría pues hacer un episodio de estos contestando a vuestras preguntas siempre que tengamos pues una celebración de este tipo. Entonces, el primero ha sido al alcanzar los 1000 suscriptores en YouTube. Am, Me propongo que el siguiente lo hagamos con los 10.000. Queda mucho. Ojalá no tardemos tanto, ¿no? Pero el siguiente, o sea, el siguiente Q&A del podcast será con los 10.000. Así que si no os habéis suscrito todavía, hacedlo para ayudarme a alcanzar el siguiente hito. Y el segundo motivo por el que he decidido hacer este Q&A es porque esta semana se cumplen 5 años de Healthy Movement. 5 años de que empezásemos esta programación de movilidad, que empezó el 16 de marzo de 2020, el primer día, el primer lunes que nos encerraron de la pandemia. Y me parece increíble cuando echo la vista atrás y veo todo lo que hemos conseguido, todas las personas que han confiado en mí, que han decidido, que habéis confiado en mí, que habéis decidido empezar a trabajar vuestra movilidad, empezar a incorporarlo como un hábito diario, dedicaros tiempo. No os imagináis lo agradecida que me siento. Y, y precisamente pues por eso creo que es importante celebrarlo, porque no es solamente importante para mí, sino para todos los alumnos que han estado y que están en la comunidad. Tenemos personas que llevan con nosotros desde el principio, que llevan con nosotros desde ese 16 de marzo que iniciamos la programación. Más que empezamos con lo básico, con sesiones muy pequeñitas. Antes teníamos otra app. En fin, empezamos como muy básico y poquito a poco hemos ido creciendo. Ahora también tenemos un equipo más grande y todas las cosas, pues, ya son de otra manera. No hemos podido crecer, hemos podido mejorar y vamos a seguir haciéndolo porque este año tenemos muchos proyectos en Healthy Movement que tengo muchas ganas de compartir con vosotros. Y en cualquier caso, pues es un hito muy importante, así que también hay que celebrarlo y sobre todo quiero daros las gracias a los que estáis aquí, los que confiáis en mí, porque sin vosotros no sería posible. Así que dicho todo esto, dicho estos motivos, vamos allá con todas las preguntas que me habéis mandado, que vamos a contestar en este podcast. Y una cosa que quiero deciros es que al final del podcast tengo una sorpresa para vosotros. Así que quedaos hasta el final porque os va a encantar conocer esa sorpresa. Dicho esto, he cogido 12 preguntas de todas las que habíais mandado, teníamos decenas, he escogido 12 que creo que pueden ser un poco variadas de todo y que resumían muy bien algunas de las preguntas que se han quedado sin entrar en la lista. Entonces se ha dividido en temáticas sobre la movilidad, sobre rehabilitación, preguntas concretas que me habéis hecho de lesiones, con preguntas concretas sobre fisioterapia
más a nivel profesional. Y luego una preguntita a nivel personal, que no sé muy bien cómo voy a contestar, pero bueno, porque no me gusta mucho hablar de mí. Mm, pero bueno, algo os contaré de mi vida. Así que vamos a empezar con las de movilidad. Tenemos tres preguntas que creo que son sencillitas y muchos de los que estáis, lleváis aquí mucho tiempo, sabréis contestarlas. La primera, me preguntan, ¿se debe entrenar primero la movilidad y después la fuerza o viceversa o las dos al mismo tiempo? Esta es una muy buena pregunta porque creo que abre la posibilidad de contestar a qué es la movilidad. Porque hay muchísimas personas que todavía a día de hoy se piensan que trabajar la movilidad es estirar y es principalmente ganar flexibilidad y amplitud articular. Y desde mi punto de vista, eso no es la movilidad. Cuando nosotros trabajamos la movilidad, sí, efectivamente, estamos buscando aumentar el rango de movimiento de nuestra articulación de manera activa o de manera pasiva, pero también queremos mejorar el control motor, queremos mejorar nuestra propiocepción, nuestra estabilidad, nuestra fuerza. Entonces, en las sesiones de movilidad, ¿no? En las que yo programo, en las que tenemos en Healthy Movement, trabajamos todo eso. No nos vamos a centrar únicamente en la flexibilidad, porque eso no es lo que realmente nos va a convertir en humanos más funcionales y con articulaciones más preparadas. Lo trabajamos todo, ¿vale? Eso es el trabajo de movilidad. Algo que incorpora todas esas capacidades físicas, trabajándolas de manera concreta, en distintas articulaciones del cuerpo. Entonces, tenemos que entender que dentro del trabajo de movilidad existe ese componente de fuerza. Ahora, voy a intentar, por lo tanto, reorientar esta pregunta. Queremos trabajar primero la movilidad y después hacer la sesión del entrenamiento del día, o cómo se podría hacer. Bueno, desde mi punto de vista, no existe un mejor momento para trabajar la movilidad, porque al final lo que buscamos es ser constantes, es crear un hábito de la movilidad y por lo tanto los resultados los vamos a obtener a largo plazo. Es verdad que si yo hago una sesión de movilidad y luego en mi entrenamiento pues me toca hacer sentadillas, por ejemplo, puede ser que gracias a esta sesión de movilidad yo alcance rangos mayores en mi sentadilla y pueda bajar un poquito más, me sienta más cómodo, me sienta más fluido. Entonces, en ese aspecto me va a beneficiar. Pero también es cierto que como en la sesión de movilidad trabajamos ese componente de fuerza, de propiocepción, de control motor, va a hacer que llegue un poquito más cansado a mi entrenamiento del día. Mientras que si yo hago la sesión de movilidad después de entrenar, pues a lo mejor no tengo esa transferencia directa de la sesión de movilidad al entrenamiento, pero no entreno con una prefatiga. Entonces no hay una mejor manera, al final todo tiene sus pros y sus contras y hay que saber adecuarlo a las necesidades y los objetivos de cada uno. Espero con esto haber contestado bien la pregunta. Am, Otra pregunta que me hacen. ¿El trabajar movilidad hará que poco a poco pueda levantar más peso? Sí, cuando nosotros trabajamos movilidad, al final nos estamos haciendo más resilientes en esos finales de rango. Es decir, si mi hombro puede alcanzar este grado de flexión y gracias a un trabajo de movilidad puedo llegar un poquito más atrás, gracias a eso, cuando yo haga un push press o un push jerk, un levantamiento por encima de la cabeza, seguramente pueda hacer ese movimiento de una manera mucho más eficiente, porque voy a poder hacer un empuje mucho más vertical. Y en el momento en el que yo mejoro la eficiencia de mis levantamientos, puedo levantar más peso. Si yo para hacer un clean, un squat clean, necesito introducirme rápido debajo de la barra para llegar ahí en una posición de sentadilla profunda. Si yo no tengo esa sentadilla profunda, no voy a poder levantar tanto peso. Pero si he alcanzado esos rangos de movimiento, voy a poder moverme de una manera mucho más ágil, más coordinada y voy a poder levantar un poquito más de peso. O sea, al final, gracias al trabajo de movilidad, estamos alcanzando un mayor control de nuestro cuerpo y estamos desarrollando una mayor variedad y estrategias motoras a nivel de nuestro cuerpo.
Entonces, eso hace que seamos más eficientes en nuestro movimiento, que ganemos más fuerza y que levantemos más peso. Tercera pregunta sobre la movilidad y la última sobre la movilidad. Am, ¿Cómo se puede introducir la movilidad durante la recuperación de una lesión? En este caso hablamos de la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla. Bueno, aquí habría que valorar muy bien el punto de rehabilitación en el que se encuentra esa persona. Por lo general, no tengo ni idea de lo que le ha pasado a la persona que me ha hecho esta pregunta, pero digamos que está en una fase inicial del trabajo de rehabilitación. Normalmente, en un posoperatorio, por ejemplo, lo primero que se hace es trabajar la movilidad pasiva, intentar recuperar al máximo la movilidad pasiva con ayuda del fisio que va a ir forzando para evitar que se vayan produciendo las adherencias, la cicatriz que es normal que ocurra después de una cirugía. Y poco a poco se va a ir introduciendo cada vez una mayor movilidad activa, posiblemente también asistida, para ir recuperando cada vez más rangos de movimiento. Y cuando ya tenemos pues, cierta amplitud, vamos a ir introduciendo el trabajo más de fuerza, más de propiocepción, más de control motor, todo como en fases, poco a poco intentando ganar cada vez más capacidad. Dependiendo del tipo de lesión, habrá que introducirlo con dolor o sin dolor. De manera general, a mí me gusta siempre recomendar que las sesiones de movilidad se hagan sin dolor. No hay que forzar, no hay que pasarlo mal, no hay que aguantar la respiración. Tenemos que, dentro de lo que cabe, estar eh, cómodos dentro de la incomodidad, pero nunca forzando el dolor. Sin embargo, en ciertas lesiones es inevitable, sobre todo cuando ha habido una cirugía, es inevitable que haya dolor en la rehabilitación y que haya dolor cuando tenemos que recuperar la movilidad. Entonces, en este caso puede ser que sí, que haya que tener en cuenta que va a haber dolor y que va a haber que aceptarlo y ir hacia esos rangos para para recuperar esa movilidad completa. Am, Espero que con esta respuesta, aunque sea muy general, porque no conozco a la persona, claro, ah, pueda orientarse. Vale, chicos, pues siguiente, vamos allá con las de fisioterapia. La primera ¿cómo fueron tus inicios trabajando como fisio? Pues os cuento, yo acabé la carrera en 2010, creo que fue 2009-2010. Acabé fisioterapia, estudié fisioterapia en la Complutense de Madrid y acabé justo el año en el que se introducía Bolonia. Entonces yo acabé la diplomatura y tuve la opción de hacer una adaptación un año más para salir con el grado de fisioterapia en vez de con la diplomatura. Entonces, durante ese grado, durante ese año de adaptación al grado, también cursé un posgrado, un curso de experto, no sé si llama un posgrado, un curso de experto, o es lo mismo, en fisioterapia deportiva. Entonces, durante ese año estuve haciendo ambas cosas, la adaptación al grado con la especialización en deportiva y ahí creo que empecé a ver algún que otro paciente a domicilio. Algo, en fin, muy poquitos pacientes, pero alguno a domicilio. Así es como solemos empezar los fisios. Y luego a partir de ahí, una vez que había terminado el grado y el curso de experto, empecé a trabajar en la Asociación del Parkinson de Madrid, porque durante ese año de adaptación había hecho prácticas de fisioterapia o no sé si fue ese año de adaptación o fue en tercero de carrera. Había hecho prácticas de fisioterapia en la Asociación del Parkinson de Madrid, entonces luego me llamaron y estuve trabajando allí unos meses. No era un trabajo muy fijo, a lo mejor tenía X horas al mes, pero ahí hacía sobre todo domicilios, yendo por toda la Comunidad de Madrid, atendiendo a pacientes. Y al mismo tiempo empecé a trabajar era un estudio de pilates y buscaban un fisioterapeuta para que algún día a la semana pues, tratase a algunos pacientes que iban allí a pilates. Y iba muy poquitas horas, a lo mejor un par de tardes o cuando alguien reservaba la agenda yo iba. Entonces esos años fueron un poco caóticos porque era todo como trabajo suelto por horas,
seguía viviendo en casa de mis padres, entonces era un poco, no había nada estable. También le daba clases a una niña para ayudarla con el inglés y con las matemáticas, o sea, hacía lo que podía. Y, y luego llegó, en ese momento me di cuenta que no me estaba gustando lo que estaba haciendo, sobre todo porque el trabajo que yo estaba haciendo en la clínica de Pilates, clínica de Pilates, en el estudio de Pilates, era dar masajes. Y eso me hundió porque yo no quería dedicarme a dar masajes a nadie. Y la gente llegaba y te decía, me duele aquí, hazme un masaje aquí, pero no aprietes mucho. O sea, era un trabajo muy poco agradecido. Y me vine un poco abajo y dije, ¿qué hago con mi vida ahora que tengo una carrera y que esto es lo que me espera? Entonces me, me fui por otra vía de la fisioterapia y me especialicé en pediatría. Hice un máster en el CEU y conforme empecé ese máster en pediatría empecé a trabajar también en un centro de atención temprana para niños con patología neurológica. Y eso estuvo súper bien, me gustó un montón. Entonces, ahora ya combinaba varios trabajos porque seguía teniendo, había dejado lo del Pilates, pero seguía teniendo pacientes a domicilio, seguía trabajando en el Parkinson y también trabajaba con los nenes y estaba haciendo el máster. Em, y luego también empecé ahí la segunda carrera que tengo, que es antropología. Como veréis, un poco de todo. Y pasado, cuando terminé el máster, eh, me fui a Mozambique a trabajar, seguir trabajando con niños, era un voluntariado, un mesecillo, y cuando volví de Mozambique dije, me quiero ir de España. Y ahí fue cuando me fui a trabajar a Francia. Cuando fui a trabajar a Francia, me fui a una clínica, perdón, a un centro de terapia con caballos y seguía trabajando con pacientes neurológicos. O sea, al final casi toda mi experiencia, aunque había hecho una especialización deportiva, casi toda mi experiencia era trabajando con neurología, por todo el trabajo con el Parkinson, por toda mi experiencia con los niños y luego en el centro de hipoterapia, que estaba en el sur de Francia, seguíamos trabajando pues, con mucha discapacidad, tanto física como mental. Y trabajamos con una psicóloga allí también. Allí estuve trabajando casi 2 años y de allí me fui a trabajar a la isla Reunión, que es una isla francesa, y ahí ya entré en una clínica de fisioterapia convencional donde se ve todo tipo de pacientes, personas mayores, niños, deportistas, no deportistas, un poco de todo. Y durante ese tiempo que estuve trabajando en Reunión fue cuando conocí CrossFit y y me enamoré del CrossFit, me enamoré de la actividad física, empecé a disfrutar yo de hacer deporte y me sentí que yo empezaba pues a mejorar mi salud, sin necesariamente estar enferma, pero yo sentía que hacer deporte me ayudaba. Y a partir de ahí, una vez que me fui de reunión y que volví a España, pasaron 2 años, un poco más. Cuando volví a España, empecé a trabajar de fisio en el centro donde yo estaba entrenando CrossFit. Y ahí ya me hice otro máster en osteopatía musculoesquelética y ahí fue como PhysioWatts empezó. O sea que fue un poco ir pasando por muchos sitios, buscando un poco el camino y aunque yo había empezado fisioterapia queriendo dedicarme a la deportiva porque había hecho gimnasia rítmica de pequeña y era lo que yo pensaba que quería, pues al final la vida me llevó a otro sitio y acabé de vuelta en el mundo de la fisioterapia deportiva y luego ya pues desde entonces he hecho un máster en psiconeuroinmunología también y acabé la carrera de antropología. Así que así estamos, chicos. Así que muchas cosas. Esos fueron mis inicios y hasta que creé PhysioWatch. O sea que muchos tumbos, pero creo que está muy bien probar muchas cosas porque te ayuda a ver distintos campos, trabajar con distintas pacientes y te ayuda a generar mucho, a que el conocimiento no te venga solo de una rama. Al final, en el trabajo de movilidad que nosotros hacemos, por ejemplo, yo incluyo mucho del trabajo neurológico que he hecho
con otros pacientes, porque ese conocimiento de cómo funciona el sistema nervioso, cómo aprendemos a movernos, es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo de movilidad. Entonces, el abrirme a esos campos me ha permitido tener un abordaje mucho más global, aunque estemos haciendo a lo mejor sentadillas, pero no es la misma mirada. Así que yo recomiendo que vayáis buscando abrir vuestra mente y exponeros al mayor número de pacientes y de ámbitos diferentes. Todo nos enseña. Vale, siguiente de fisioterapia. Me preguntan, ¿qué opinas de la fisioterapia pasiva? Técnicas invasivas, diatermia, ondas de choque. Pues yo creo que son muy buenas herramientas y hay que saber utilizarlas. Creo que no hay que pensar que eso es todo. La fisioterapia no es únicamente un trabajo de máquinas, pero tampoco hay que desterrarlas. Yo creo que lo importante es que se junte todo el trabajo para darle las mejores opciones a los pacientes. Creo que el trabajo de fisioterapia debe incluir una parte de educación para que la persona sepa lo que le pasa. Una de las cosas que más me sorprende es que en Healthy Movement, cuando hacemos las consultorías de fisioterapia todos los meses, hay personas que me preguntan por ejercicios para su tendinopatía del hombro, de bursitis, ¿no? Todos han ido al fisio, pero el fisio no les ha explicado por qué aparece esa tendinopatía. Y a mí eso es algo que creo que es fundamental. Nos está realizando, entonces por eso en PhysioWatch lo hacemos. Am, Debe haber ese trabajo, debe haber una parte de aliviar el dolor, porque es imprescindible, tenemos que ayudar a los pacientes a aliviar el dolor. Tiene que haber un trabajo de máquinas si es oportuno y si eso puede ayudar a optimizar la rehabilitación del paciente. Y también tiene que haber una orientación de trabajo activo para que se incluya el ejercicio de fuerza, de movilidad, de lo que sea que tenga que hacer esa persona, pero tiene que recibir pautas concretas sobre cómo moverse y cómo integrar el movimiento en su vida, ya sea a través de hábitos o a través del ejercicio. Y creo que una fisioterapia bien hecha integra todo esto, más allá de que luego, por supuesto, se tenga en cuenta el contexto del paciente, cómo está comiendo, cómo está durmiendo, tiene estrés, porque aunque nosotros como fisioterapeutas no podamos darle dieta ni podamos darle a lo mejor recomendaciones nutricionales, pero si vemos que hay algo que falla, podemos decirle, oye, esto que pasa aquí puede que te esté afectando en tu lesión, puedes ir a revisarlo con un nutricionista o si vemos que alguien está pasando por un estrés psicológico grave, se debe derivar. Entonces, aunque nosotros no tratemos esas cosas, creo que tenemos la oportunidad de preguntar y de orientar a los pacientes porque va a haber muchas personas que lleguen con dolor de espalda que a lo mejor lo que necesiten es un psicólogo porque necesitan superar un momento de estrés laboral muy fuerte o de algo que está pasando en casa y eso es lo que está repercutiendo en su dolor de espalda. Entonces, aunque nosotros no vayamos a hacer ninguna terapia psicológica, pero saberlo nos permite pues darle esa capacidad al paciente de elegir. Y más cosas de fisioterapia. ¿Cómo de importante crees que son las redes sociales para un fisioterapeuta? ¿Cómo puede ayudar y las desventajas que tiene? Qué buena pregunta. Pues creo que no son necesarias. No creo que sean necesarias en absoluto. Es una elección personal. Creo que están sobrevaloradas en muchos aspectos y que no hace falta que una clínica de fisioterapia que trabaja de manera presencial no creo que necesite redes sociales. Si, por ejemplo, estamos ante un fisioterapeuta que tiene tiempo, que tiene motivación, que quiere hacer lo que le gusta, entonces se puede hacer de una manera que realmente sea estratégica y que le ayude a mejorar la terapia de los pacientes. Creo que únicamente solo se está viendo las redes sociales como marketing, ¿no? Como para llevar a más personas y que esas personas lleguen a, a tu clínica. Creo que hay otra manera de verlo y es prepara a la gente a que llegue a trabajar contigo con herramientas. Una de las cosas que a los fisioterapeutas no nos gusta mucho, y esto los que sois fisios
Ya me diréis en comentarios si coincidís conmigo o no, pero no nos gusta trabajar con pacientes que quieren que se lo hagamos todos nosotros, que nosotros le demos, que pretendan que con un tratamiento en la camilla se solucione todo, que no quieran hacer ejercicio, que no se preocupen por saber nada sobre su dolor, sobre su lesión. Eso no nos gusta. Nos gusta tratar a gente que tiene ganas de mejorar, que tiene ganas de tomar las riendas de su rehabilitación y que se entera de lo que le pasa y que se conoce. Entonces creo que si tú como fisioterapeuta haces ese trabajo para tus pacientes de manera que lleguen a tu consulta con ese conocimiento que no les está dando ningún otro fisio, estarás haciendo un buen trabajo y luego cuando lleguen a ti van a obtener mejores resultados. Entonces yo diría que eh, tenemos que aprovechar las redes sociales para educar, no tanto para el marketing. No hace falta el marketing. Creo que si tú haces un buen trabajo como oficio, al final nosotros trabajamos muy de boca a boca. Pero si tú te dedicas a educar en redes sociales, a educar a tus futuros pacientes, eso te va a dar a ti mejores resultados, vas a tener mejor relación con tus pacientes y vas a conseguir que se recuperen mejor. A nivel de desventajas, son desventajas las redes sociales si no te gustan. Es que si no te gustan, no lo hagas, porque no lo necesitas. Es una comedura de cabeza, tienes que saber de qué hablar, cómo hablar, tienes que ser constante. O sea que si no quieres hacerlo, no lo hagas y no te sientas obligado. Ahora, si quieres hacerlo, por supuesto que te puede ayudar mucho y algo para lo que también te puede ayudar, más allá de educar a tus pacientes, es para a ti mantenerte actualizado. Esa es la última pregunta de fisioterapia que tengo aquí. ¿Cómo haces para mantenerte actualizada? A mí me ayuda muchísimo crear contenido para mantenerme actualizada, porque cada vez que tengo que grabar un vídeo para YouTube, tengo que ponerme a revisar la bibliografía que hay al respecto. Entonces, al final eso me ayuda un montón a mantenerme actualizada, porque si voy a grabar, por ejemplo, pronto voy a grabar un vídeo sobre la tendinopatía del supraespinoso, que aunque es un tema que ya me lo sé de memoria, porque ya no sé cuántos pacientes he tratado, cuántos protocolos he hecho ya sobre esto, pero ahora sí, como ahora voy a grabar otro vídeo sobre la tendinopatía del supraespinoso y va a ser un vídeo súper largo, pues me reviso otra vez la bibliografía. Entonces, al final eso hace que te fuerces, o a mí personalmente me fuerza a estar actualizada, tener que hablar sobre muchos temas y ver qué se dice ahora, ¿no? Porque a lo mejor pues hay temas del que uno ya sabe mucho y que la evidencia no cambia tanto, ¿no? Pero a lo mejor pues algo sobre el calzado minimalista, por ejemplo, ¿no? Que es algo que hace 5 años no se conocía tanto. Pues la primera vez que tengo que hablar de calzado minimalista tengo que saber qué se dice, qué es, qué marcas hay, ¿no? Am, sobre la neurofisiología del dolor, por ejemplo, que es algo de lo que se cambia mucho. Y luego a mí estudiar psiconeuroinmunología, hice el máster de Regenera, me dio un montón porque me abrió mucho la mente, por ejemplo, sobre cómo la salud metabólica puede influir en la salud de un músculo o de un tendón o de un ligamento. Esas son cosas que a mí nadie me había hablado en la carrera. Cómo la inflamación puede afectar en la capacidad de recuperación de una tendinopatía. Pues ese tipo de cosas, al hacer la formación de PNI, me hizo plantearme nuevas preguntas, entonces ahora también hace que tenga que buscar más información al respecto cuando voy a crear un vídeo, cuando voy a subir un post. ah, Así que al final es una de las cosas que de la misma manera que me gustan, también me exigen de mi trabajo y es que al final tengo que ponerme las pilas para saber de lo que estoy hablando y para preparar vídeos que sean realmente relevantes y que puedan ayudaros. Vale, pues tenemos completadas las de movilidad y las de fisio. Ah, Tengo aquí la única que es personal, dice, cuéntanos de tu vida. ¿Eres madre y cosas así? No soy madre, soy tía, que es cómo se dice? Es un apelativo que me gusta mucho, el de tía, porque tenemos un sobrino maravilloso de 2 años y medio al que vemos un montón y con el que jugamos mucho y estamos muy contentos. ¿Qué más cosas os cuento de mi vida? Pues ahora mismo estoy viviendo en un pueblecito de Almería. Nos mudamos aquí
en octubre de 2020, que fue cuando, am, pues como ya sabéis, como ya os he contado antes, Healthy Movement empezó el 16 de marzo con la pandemia. Y aunque yo ya trabajaba antes con pacientes online, de hecho el motivo de empezar Healthy Movement, de empezar la programación de movilidad, es porque estaba teniendo demasiadas personas con las que trabajaba de manera individual, no me daba tiempo a llegar a todo, entonces dije, vale, pues vamos a hacer un programa de movilidad que pueda llegar a todo el mundo y que de una manera sencilla les pueda dar un trabajo diario de movilidad para mejorar todo su cuerpo. Y empezó en marzo. La verdad es que tuve mucha suerte porque fue a abrir inscripciones la primera vez y se apuntaron 150 personas. Fue increíble, no me lo esperaba. Y poquito a poco la cosa fue creciendo. Entonces, cuando durante ese tiempo pues tuve que dejar la fisioterapia presencial y luego pasó el verano, volví un poquito a trabajar de fisio con pocos pacientes porque estaba la cosa un poco todavía rara. Y luego, cuando temíamos que nos volviesen a encerrar otra vez en Madrid para finales de año, para el invierno del 2020, nos fuimos de Madrid, nos vinimos a un pueblecito, estamos a 200 metros del mar y entonces, desde entonces dejé de trabajar de manera presencial y ahora trabajo puramente online. Entonces eso ha hecho que aunque ahora estamos en casa, en Almería, durante todo este tiempo, desde que nos quitaron las restricciones y pudimos volver a tener libertad, viajamos mucho. Entonces, desde 2023 hemos pasado temporadas en Tailandia, en Okinawa, Japón. Viajamos mucho y pretendemos seguir haciéndolo. Este año sí nos vamos a quedar en España, aunque haremos viajecillos por, bueno, pues porque ya veréis los proyectos que van a salir este año en Physiobots, que son muy chulos y que tengo muchas ganas de contaros, pero bueno, eso hace que este año nos quedemos en España y ya el año que viene, en el 26, volveremos a seguir viajando. ¿Qué más os puedo contar de mi vida? No, no sé qué más contaros. Estoy casada, tengo 35 años. am, y nada, pues eso es todo. Si tenéis más dudas sobre mí, queréis que os cuente algo, pues hacedmelo saber en los comentarios y cuando grabemos el episodio de los 10.000 pues os contestaré. Vale, y ya vamos con la última parte del podcast, que son preguntas concretas sobre rehabilitación. Tenemos 5. Vamos allá. Y no os olvidéis que al final del podcast tengo la sorpresilla que os tengo que dar. Va. Volver a entrenar con miedo después de 2 meses de parón por problemas lumbares. Fijaos, esta pregunta me encanta. No sé la persona que me lo ha dicho, pero me encanta. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque cuando nosotros tenemos dolor, cuando nosotros hemos pasado por una lesión, el miedo es lo primero que tenemos que superar. Y el miedo al movimiento es algo muy importante, relevante al que le tenemos que dar importancia. Se llama kinesofobia, kinesiofobia. Y la persona, cuando vuelve a entrenar, si no se siente segura, si tiene miedo al movimiento, si tiene miedo a hacer una sentadilla, es mucho más probable que vuelva a tener dolor, porque el dolor y el miedo están conectadísimos. Entonces tenemos que entender las necesidades de la persona, esos sentimientos, esas emociones, esos miedos que tiene, para adecuar la vuelta a la actividad, a lo que esa persona necesita. Y una parte súper importante es que si sabes que tienes que volver a entrenar, pero tienes miedo, empieza por hacer aquello que te gusta y aquello que no te da miedo. No te concentres tanto por hacer un trabajo específico para la lumbar. Si tienes problemas lumbares, lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con el ejercicio, reconciliarte con el movimiento. Entonces empieza por lo fácil. Empieza por aquello que te gusta, que te motiva, con lo que te sientes súper cómodo, que no te da nada de miedo, que te sientas seguro. El otro día justamente estábamos en una consultoría de fisioterapia para los alumnos de Healthy Movement y me preguntaba una cosa muy parecida. Una alumna me decía, llevo 2 años con dolor lumbar y cada vez que intento hacer ejercicio, aunque sea algo de movilidad, acabo 3 días con dolor. ah,
porque le duele la espalda y siempre que vuelve a hacer ejercicio, intenta volver a hacer ejercicios para la espalda. Y le dije, deja de ir directamente a trabajar la espalda, empieza por otras cosas. Trabaja los brazos, trabaja bíceps, trabaja los hombros, trabaja los gemelos o los cuádriceps. No te concentres todavía en trabajar la espalda si cada vez que vuelves a hacerlo sientes dolor. Lo primero que necesitamos es que te reconcilies con tu cuerpo, con el movimiento, que disfrutes. Y una vez que recuperes esa constancia y te sientas bien, poco a poco vas a sentirte mucho más capaz y con más confianza de probar ejercicios específicos para la zona que te duele, para la espalda. Pero a veces, aunque efectivamente lo ideal sea fortalecer la espalda o hacer ejercicios para la espalda, si no estás preparado psicológicamente, no empieces por ahí. Empieza por otra cosa y ya llegarás poquito a poco a la espalda. Siguiente pregunta. ¿Es posible correr en un futuro carreras de trail de 21 kilómetros después de condromalacia? Me encanta también esa pregunta. ¿Por qué? Porque, chicos, un diagnóstico de condromalacia no nos dice lo que podemos hacer. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Un diagnóstico no dice la capacidad de la rodilla. ¿Qué dice el diagnóstico de condromalácia? Simplemente dice que hay una degeneración del cartílago que hay debajo de la rótula. ¿Correr depende exclusivamente del cartílago que hay debajo de la rótula? No. Correr depende de la fuerza de mi musculatura, la fuerza de mis articulaciones, de mis ligamentos, de mis tendones, de mis huesos, la capacidad de estabilizar de mi cadera, de mis tobillos, mi capacidad cardiovascular. O sea, son muchísimos los factores que van a intervenir en mi capacidad de correr trail. La cantidad de cartílago que tú tengas no es el marcador definitivo que dice si puedes o no puedes correr. De hecho, todo lo demás importa mucho más, es mucho más relevante. Por lo tanto, dejemos de concentrarnos y de darle al diagnóstico de condromalácia tanta importancia. Lo tiene, está ahí y en muchos casos tiene relación con el dolor, aunque no siempre. Pero lo que tenemos que hacer es preparar nuestras rodillas, nuestra cadera, nuestro cuerpo para que tengan la capacidad de correr. Nuestros músculos, nuestros cuádriceps, nuestros isquios, ah, los músculos de nuestro tobillo, de nuestra cadera, esos son los que nos van a dar la capacidad de correr. Entonces, aunque ahora no podamos, porque a lo mejor sintamos dolor, lo que tenemos que hacer es entrenar esa capacidad, ganar resistencia, fuerza, mejorar la resistencia muscular de todas esas estructuras, la capacidad de nuestras articulaciones de gestionar esa carga, pero dejemos de pensar que la condromalacia lo determina si podemos o no podemos. No, hay que ganar capacidad física para poder realizar esas carreras lo mejor posible. Entonces, no demos a la condromalacia más poder del que tiene porque no tiene tanto. Siguiente pregunta. Un año con barefoot. Molestia en la rodilla en la zona exterior izquierda y en la ingle izquierda. ¿Puede ser por el por el, por el barefoot? ¿Qué puedo hacer? Muy buena pregunta. Hay mucho... se dice de todo el barefoot. Tengo programado grabar un vídeo al respecto, así que podemos meternos más profundamente en eso. Pero vamos a ver. Depende. Puede ser que tenga que ver, puede ser que no. Un año con barefoot. Lo ideal sería ver si estas molestias en la rodilla y en la ingle han aparecido pues justo al poco tiempo de introducir el barefoot. Si yo empiezo a usar calzado barefoot y a la semana me empiezan molestias, sobrecargas, a la semana, incluso al mes, pues puede ser que sí que tenga que ver porque al final al modificar mi pisada mi rodilla, mi cadera, mi tobillo, todo mi cuerpo se están adaptando a esa nueva posición de mi pie. Entonces pueden aparecer molestias o sobrecargas hasta que nuestra biomecánica del cuerpo se vuelve a adecuar, a acostumbrar y a posicionar correctamente. Entonces puede pasar. Pero si yo empiezo con el barefoot y al año es cuando me aparece todo esto, pues no tiene por qué estar muy relacionado tan directamente con el barefoot. Habría que revisar otras cosas. Entonces, primero entender cuál es el mecanismo o cómo es
esa relación. Y una manera muy sencilla de saberlo es dejar de usar calzado barefoot una temporada y ver si mejora. Si tus síntomas mejoran cuando te has quitado el calzado barefoot, entonces eso puede indicar que tenga algo que ver y ahí se puede indagar un poco más. Porque imagínate que cuando tú has empezado a utilizar el calzado barefoot, como te exigen mucho más a nivel de la musculatura de estabilizadora del tobillo o estabilizadora de la cadera, pues imagínate que por lo que sea tu pierna izquierda no es capaz de hacer ese trabajo. Sigue débil y por lo tanto el usar el calzado barefoot, como no tienes tanto apoyo a nivel de la planta del pie, pues hace que tu rodilla bascule un poco hacia adentro, tu cadera bascule un poco hacia adentro y el isquio esté trabajando un poco de más. En fin, que haya una especie de sobrecarga a nivel de esa cadera muscular que haga que aparezcan estas dolencias. Pues a lo mejor lo que se puede hacer es trabajar precisamente la estabilidad de la cadera, la estabilidad de la rodilla para hacer un trabajo extra y que recuperes esa buena estabilidad y deje de haber tanta sobrecarga. Entonces, míralo a ver, prueba a ver y si sabes que es por el calzado barefoot o básicamente no me gusta decir eso, pero si sabes que el calzado barefoot tiene que ver con tu molestia, entonces entrena. Mi recomendación no sería que dejes de usar calzado barefoot, sino que hagas un trabajo accesorio para que puedas mejorar esos puntos débiles de estabilidad de la cadera y de la rodilla que pueden que estén saliendo a relucir con el uso del calzado minimalista. Siguiente pregunta. Quiero hacer ejercicios de fuerza, pero tengo problemas de cervicales, lumbares y rodilla. Bueno, dice, pero con problemas de cervicales, lumbares y rodillas, puntos suspensivos. En plan, que entiendo que la pregunta es si puede hacer ejercicios de fuerza teniendo en cuenta esos problemas. Sí, todo el mundo puede hacer ejercicios de fuerza. El entrenamiento de fuerza no es opcional a estar fantásticamente bien y tener y ser joven y estar en forma y sentirte con energía. No, el entrenamiento de fuerza hay que hacerlo siempre. Es como lavarse los dientes. Da igual que me duela la espalda, que me duela el tal, el cual, tengo que lavar los dientes. Pues el entrenamiento de fuerza es igual. Lo que vamos a modificar son los ejercicios, los pesos, los rangos de movimiento, la frecuencia, las series, para adecuarlo a tu capacidad actual. Entonces, si a día de hoy tienes problemas en las cervicales, en las lumbares, en las rodillas, tu entrenador va a adecuar qué ejercicios vas a poder hacer, qué cargas puedes mover para que tú te sientas seguro, segura entrenando y puedas progresar progresivamente y de manera positiva para ir ganando capacidad en tu cuerpo. Pero tener problema en una zona del cuerpo no es una contraindicación a entrenar fuerza. Todo el mundo, todo el mundo, incluso si tienes 90 años y hernias discales y artrosis y me da igual, todo el mundo tiene que entrenar fuerza. Lo que varía es el cómo hacerlo, pero es algo que todos tenemos que hacer. Y un buen entrenador te va a saber decir qué ejercicios te convienen, qué peso puedes levantar, cuántas repeticiones. Y poco a poco vas a ir ganando esa capacidad. Incluso puede que llegue un día que no necesitas entrenador porque conoces tu cuerpo, sabes hacer los ejercicios, tienes buena técnica. Entonces, lo importante es que ahora mismo cuentes con un profesional que te guíe. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por último, una pregunta que ya esta es un poco como... Estas preguntas no me gustan mucho, he de reconoceros. Recuperación de una tendinopatía. ¡Hala! ¿Qué os digo? Pues depende de cada persona. ¿Qué os voy a poder decir al respecto en unas poquitas palabras? Hay mucho que se puede hacer. En cualquier caso, hay que entender, lo primero os voy a, para no hacer pues un monólogo de 3 horas, voy a dar un par de consejos concretos. Lo primero es entender el por qué esa tendinopatía ha aparecido. Y esto ah, muy poquita gente lo hace, muy poca gente intenta buscar el porqué del problema. Un tendón entra en disfunción cuando se le somete a más carga
de la que puede soportar. Entonces, imaginaos que yo tengo una mochila y en mi mochila solo caben 5 kilos. Pero yo un día le echo un kilo, otro día otro kilo, otro día otro kilo, otro día, y llega un momento que ya no aguanta más y la mochila se rompe. Lo que ha pasado es que a esa mochila le he exigido que aguante más peso del que puede soportar. Pues esto es lo que pasa con una tendinopatía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? ¿Cuáles son los factores que han hecho que se cargue tanto a ese tendón? ¿Es que estoy entrando demasiado? ¿Es que tengo una movilidad muy pobre y hace que me mueva de una manera muy poco eficiente? ¿Es que tengo mucha debilidad en esa parte de mi cuerpo y por lo tanto se sobrecarga a la mínima? O bien puede ser que haya factores que hagan que, aunque yo no esté metiéndole más carga al tendón, mi tendón disminuya su capacidad de soportar carga. Es decir, si yo duermo poco, duermo mal, no me alimento bien, pues eso hace que mi tendón tenga menos capacidad de soportar el estrés del entrenamiento, etc, etc, etc. Entonces muchas veces no es tanto lo que yo estoy haciendo de entrenamiento, sino lo que mi cuerpo necesita para mantenerse en forma. Entonces siempre hay que revisar el por qué esa tendinopatía ha aparecido, qué es lo que está pasando a mi tendón para que no aguante. Y segundo consejo que os voy a dar es que siempre, siempre, siempre hay que seguir moviéndose. Un tendón, igual que un hueso, igual que un músculo, igual que un ligamento, son estructuras que están diseñadas para nuestro movimiento. Es decir, dependen del movimiento. Si yo quiero que un tendón esté sano, o que recupere su salud, necesito moverlo. En el momento que yo dejo un tendón inmóvil, pierde capacidad. Igual que si yo dejo a un músculo sin moverse, pierde capacidad. Si yo no muevo una articulación, pierde movilidad. Si un hueso está en ingravidez, pierde densidad ósea. Entonces un tendón siempre hay que mantenerlo en movimiento. Pero lo que hay que hacer es, como decía anteriormente, adaptar ese movimiento para no sobrecargarle y que el sistema inmune pueda hacer su trabajo reparando la lesión del tendón, pero siempre mantenerlo en movimiento. Y estas han sido todas las preguntas. Espero que os hayan respondido y ya, ahora sí, paso con la sorpresita del día. Y es que celebrando este año, estos 5 años de Healthy Movement, y que hace mucho tiempo que no hacemos uno, vamos a hacer un challenge de movilidad gratuito para todos. 7 días de movilidad para que hagáis sesiones conmigo. Son sesiones como las que podéis encontrar en Healthy Movement. Y este challenge va a empezar, os lo confirmo, este challenge va a empezar el lunes 31 de marzo. O sea que no queda nada, queda muy poquito. Y desde el lunes 31 de marzo hasta el domingo 6 de abril tendréis acceso a una sesión gratuita de movilidad, donde vamos a ir trabajando todo el cuerpo con la misma estructura que seguimos en el Healthy Movement. Es decir, los lunes trabajaremos la espalda, los martes, el lunes trabajaremos el lunes 31 de marzo una sesión de movilidad de espalda, el 1 de abril, que es martes, miembro inferior, el miércoles, miembro superior, el jueves haremos una sesión de recuperación, como las que hacemos en Crazy Movement, viernes, miembro inferior, sábado, miembro superior y domingo otra vez de recuperación. O sea, toda una semana para que veáis cómo organizo mi programa de movilidad, cómo trabajamos los distintos componentes del movimiento, tanto la movilidad pasiva como la propiocepción, como el control motor, como la fuerza, y trabajamos todo el cuerpo, desde los hombros, la espalda, a los tobillos, la cadera, lo trabajaremos todo. Y además el 7 de abril, que será cuando acabemos el challenge, es el momento en el que abrimos inscripciones para un nuevo ciclo de movilidad en el programa, el ciclo de movilidad de primavera, porque hacemos un ciclo de movilidad de cada estación. Así que eso os va a dar pues, muchas herramientas para entender qué es realmente el trabajo de movilidad y para que veáis si es algo que os gusta y que queréis introducir en vuestros hábitos diarios, pues así tenéis luego la posibilidad de uniros al programa, a la comunidad Healthy Movement, donde ya somos más de 1100 miembros
y mola mucho estar acompañados por personas de todo el mundo que están haciendo lo mismo que tú y que comparten tus objetivos. Así que, dicho esto, os dejo la inscripción al challenge abajo en la descripción de este vídeo. Es completamente gratuito y os van a llegar todas las sesiones al mail, ¿vale? Revisad siempre spam, no deseados, porque muchas veces pues llegan ahí al ser mensajes que envío a muchas personas. Así que inscribiros gratuitamente en el link que os dejo aquí abajo y el 31 de marzo empezamos el challenge. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este podcast diferente, Q&A. Si tenéis dudas o lo que necesitéis, dejadlo en comentarios y así para cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores haremos el siguiente Q&A. Os mando un abrazo muy fuerte, gracias por vuestro apoyo, gracias por seguirme, suscribiros al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos o nos escuchamos como lo estáis viendo, no sé si estáis en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, donde estéis. Dentro de un par de semanitas tenemos una invitada muy especial en el podcast que seguro que os encanta. Así que hasta pronto, chicos.